Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí en nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Otro día más para encontrarnos con el Señor, para estar en su presencia, para aprender más de Él, con este tema tan apasionante que nos tiene realmente con muchas ganas de saber más, que no es otro que quién fue Jesús de Nazaret, este acercamiento, esta aproximación que estamos haciendo histórica al personaje de Jesús y que nos va a ocupar varias semanas y que realmente esperemos que nos ayude a conocerlo más, a amarlo más y que podamos servirlo también de mejor manera. Vamos a comenzar en esta noche directamente haciendo una oración para que podamos conocer a Jesús de una manera más especial. Padre, en esta noche te agradecemos tantas bendiciones como tú has traído a nuestras vidas. Nos presentamos siendo conscientes de que no hay nada que podamos hacer para que pueda justificar el amor que tú tienes por nosotros. Gracias porque tú nos has amado primero, Señor, y nos has amado aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú nos has llamado y nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino del amor. Gracias, Señor, en esta noche por esta nueva oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra, de estar cerca de ti, de poderte orar, alabar. Te pedimos en esta noche que nos concedas la gracia de la revelación de quién eres tú. A ti sea, Señor, la gloria por siempre. Amén. Bien, hermanos, pues así, de esta manera, en oración, comenzamos un nuevo oficio vespertino con nuestra liturgia, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor y por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y leemos el tercer párrafo que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona
Oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda correspondiente al tiempo de Adviento, que dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David. Aleluya. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora para leer un salmo. Y vamos a leer los primeros versos del Salmo 80, del 1 al 7, que se titula Súplica por la restauración. Y dice así: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. El Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlaban entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues después de leer este salmo, seguimos con nuestro tema que nos ocupa, esta aproximación histórica que estamos haciendo al personaje de Jesús. Recordar que al principio, lo voy a recordar antes de seguir con el tema que vamos a tocar hoy, hablábamos de cómo una cosa es hablar de Jesús en el sentido histórico, lo que se llama teológicamente hablando el Jesús histórico, el Jesús de la historia, y otra cosa es el Cristo de la fe. Realmente, al final los dos se dan de la mano, porque no puede haber un Cristo de la fe si no hay un Jesús histórico, y no tiene sentido un Jesús histórico si no hubiera un Cristo de la fe. Entonces, al final, son cosas que van realmente de la mano. Recordar que estamos hablando, viendo a Jesús sobre todo, por supuesto, su aspecto, lo hablaremos también como Dios que era. Dice el credo que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, de la misma naturaleza que el Padre. Y en el credo podemos ver una serie de cosas que se hablan acerca de Jesús. El énfasis en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, ha sido sobre todo en la cuestión de la divinidad, mayoritariamente. Y aquí estamos hablando un poquito más, poniéndole un poquito de imaginación, ¿qué vivió Jesús como hombre? Para ejemplo de nosotros, aquello que decía Jesús fue lo mismo que nosotros, pero sin pecado. A lo mejor nadie se había imaginado que la vida de aquellos campesinos que vivían en aquellas aldeas en medio de las montañas, en Galilea, en este caso en la aldea de Nazaret, no era una vida fácil, era una vida dura, una vida de mucho trabajo, de mucha presión con los impuestos, y una vida en la que se podía pasar hambre, literalmente. Entonces, esa vida dura de trabajo la realizó Jesús por 30 años. Así que no nos olvidemos de ese aspecto que a algunos nos sorprende. Uno se imagina al Jesús que anda por encima de las aguas, al Jesús que ora, al Jesús que multiplica los panes y los peces, que sana a los enfermos, y se nos olvida esos 30 años de normalidad, donde no hubo probablemente nada extraordinario, una rutina de vida diaria exactamente igual que la gente con la que él vivía. Hoy vamos a iniciar otro tema que, como siempre, tratamos de hacerlo por lo menos en 2 o 3 partes, no sabemos cuántas partes saldrán, y esta parte se titula Jesús como un buscador de Dios. Realmente no sabemos cuándo y en qué circunstancia
Pero hay un momento en la vida de Jesús que él precisamente deja lo que estamos hablando, deja su trabajo de artesano, su padre era un artesano, le había enseñado su profesión a Jesús, él deja su trabajo, abandona la familia, ya hemos hablado del honor de la familia, de la seguridad de vivir apoyado por la familia, él lo deja todo, por eso cuando él dice aquello de que dejemos a nuestro padre, a nuestra madre y no sé qué, y recibiremos el 100 por uno, eso él lo hizo, eso él predicó con el ejemplo, antes de predicarlo lo hizo él personalmente, él abandona a su familia y se aleja de Nazaret, se marcha de Nazaret. No es que esté buscando realmente trabajo, no está buscando una nueva ocupación, tampoco se acerca a ningún maestro acreditado para estudiar la Torá o para conocer mejor las tradiciones judías, no se marcha a las orillas del Mar Muerto para ser admitido en la comunidad de Qumrán, ese lugar que sabemos aparecieron en los años 40 los famosos manuscritos del Mar Muerto. Tampoco se va a Jerusalén para conocer de cerca el lugar santo donde se están ofreciendo los sacrificios al Dios de Israel. En realidad, lo que hace es que se aleja de toda tierra habitada y se va al desierto. Como a todos los judíos, el desierto le evoca a Jesús el lugar en el que precisamente nació el pueblo de Dios. Ese es el lugar al que hay que volver en épocas de crisis para comenzar de nuevo la historia rota por la infidelidad a Dios. Son famosos los pasajes del profeta Amós, hablando de cómo Dios amó a su pueblo en el desierto y vio qué había en su corazón. A ese lugar, al desierto, allí no llegan las órdenes que vienen de Roma, allí no se encuentra el bullicio del templo, allí no se oyen los discursos que hacían los maestros, los rabinos de la ley. En cambio, sí se puede escuchar a Dios en el silencio y en la soledad. Jesús, buscando a Dios para empezar en su vida lo que sería el cumplimiento del propósito de Dios para él. Al desierto, a oír la voz de Dios. Según el profeta Isaías, es el mejor lugar para abrir el camino a Dios y dejarle entrar en el corazón del pueblo. Al desierto se había retirado hacia el año... se habían retirado un grupo de personas hacia el año 150 a.C., que eran, por decirlo de alguna manera, los describen como los monjes disidentes de Qumrán. Hacia allí conducían a sus seguidores los profetas populares. Es allí, en el desierto, es donde Juan el Bautista gritará su mensaje. Y Jesús, hermano y hermana, sale de Nazaret 30 años haciendo un estilo de vida muy repetitivo y de pronto abandona la seguridad del hogar, se marcha de Nazaret y se va al desierto. No tenemos datos realmente para pensar que Jesús estuviera buscando de manera más intensa a Dios o que estuviera buscando llenar la sed de su interior o pacificar su corazón. No podemos hablar de Jesús, no podemos caer en el error de pensar que Jesús fuera algo así como una especie de místico en busca de armonía personal. Los escritos nos llevan a pensar que Él busca a Dios como la fuerza de salvación para su pueblo. Recordar que su mismo nombre significa Dios salva, Dios salvador, Yeshua. Es el sufrimiento de la gente lo que hace sufrir a Jesús. Esa brutalidad de los romanos, la opresión que ahoga a los campesinos, la crisis religiosa en la que vivía su pueblo, con esa aristocracia sacerdotal corrupta, la adulteración del pacto con Dios. Y ahí surge la pregunta clave. En medio de esa situación que él ve y sufre, surge la pregunta: ¿dónde está Dios?
no es el amigo de la vida, no va a hacer algo, no va a intervenir. Está en ese momento crucial en el que mucha gente en el siglo XXI nos preguntamos y nos dicen, y ante este sufrimiento que estamos viviendo, ¿Dios qué hace? ¿Qué está haciendo Dios? Esa pregunta es muy adecuada para este tiempo de la pandemia, con todo lo que se está viviendo y se está sufriendo. Las cifras en España arrojan ya que este año ya van más de 73.000 muertos en lo que va de año, por encima de los muertos que normalmente fallecen en un año en España. O sea, llevamos un superávit de 73.000 personas fallecidas. Familias que se han quedado hechas polvo, y todavía nos quedan varios meses duros hasta que comiencen. Y entonces la gente pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios qué hace? Dios está sentado impávido mirando cómo la gente sufre. En ese punto, en esa línea de salida, estaba Jesús en ese momento cuando Él se marcha al desierto. Dicen algunos estudiosos, viendo a Jesús como hombre, que lógicamente no podemos conocer el aspecto interior de Jesús como Dios, más que por las mismas palabras que Él menciona en los evangelios. Pero hay muchas cosas que podemos en cierta manera reflexionar, tratar de pensar, pero todos son probabilidades, pero no quiere decir ni mucho menos que fuera así. A esta altura en que Él sale de Nazaret, dicen los estudiosos que todavía Él no tiene un proyecto propio. Cuando Él se encuentra con el Bautista, no se había visto nada igual. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista era algo completamente inaudito. Estamos hablando de que al Bautista le fascina también la idea de una intervención salvadora de Dios. Le fascina la idea de creer en un pueblo renovado, un pueblo que se ha arrepentido para comenzar de nuevo la historia. A nadie posiblemente admiró Jesús tanto como a Juan el Bautista. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, de nadie Jesús hablaría en términos parecidos, porque para Jesús, Juan el Bautista, hermanos y hermanas, no es solamente un profeta. Como dijo Jesús, es más que un profeta. Y incluso es el mayor entre los nacidos de mujer. Entonces, ¿qué fue lo que vio Jesús en Juan el Bautista que le llevara a decir esas palabras? ¿Qué sabía Jesús cuando se encontró a Juan, cuando escuchó su mensaje, que le llevó a describirlo de esa manera? Evidentemente, Juan el Bautista lo estaba haciendo muy bien, y era el papel que a él le correspondía. Y para que entendamos un poquito más todo esto, quiero plantearos un diagnóstico radical de Juan el Bautista. Vamos a hablar históricamente. Fijaros, hoy vamos a entender algunas cosas. Entre el otoño del año 27 y la primavera del 28, hasta ahí podemos llegar a la exactitud, en ese intervalo de tiempo que va del otoño del año 27 a la primavera del año 28, surge en el horizonte religioso de Palestina, surge un profeta original e independiente que va a provocar realmente un fuerte impacto en todo el pueblo. El nombre era Juan, pero la gente lo llamaba el Bautizador. Esa es la manera, más que el Bautista, la manera en castellano más moderno sería el Bautizador, es decir, Juan el que bautiza. Porque está practicando, hermanos, esto es importante que lo sepamos, lo que Juan está haciendo es un rito completamente inusual, un rito sorprendente. Ahora vamos a ver por qué. En las aguas del río Jordán. Se trata, sin duda alguna, como venimos diciendo, el hombre que va a marcar como nadie la trayectoria de Jesús. Démonos cuenta de que Juan era de familia sacerdotal rural. No pertenece a la aristocracia sacerdotal, pero sí es de la línea sacerdotal. Su padre es sacerdote, Zacarías. El rudo lenguaje y las imágenes que emplea
van a reflejar el ambiente campesino de una aldea que era de donde él venía. En algunos momentos del año, conforme le tocaba a su padre, tenía que ir a hacer su función de sacerdote al templo de Jerusalén. Pero fijaros qué curioso, siendo él hijo de sacerdote, en realidad hay un momento en el que Juan rompe con el templo y rompe además con el sistema de ritos de purificación y de perdón que estaban vinculados al templo. Recordar que en la fiesta del Yom Kippur era lo que existía el llamado Día de la Expiación, en la que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y hacía una oración de expiación por los pecados, primero de él propio y de su familia, y después de todo el pueblo de Israel. Es decir, ¿de dónde venía realmente el perdón, la renovación de la amistad de la gente con Dios? De los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. Y su padre pertenecía a ese sistema sacerdotal. ¿Y qué hace Juan? Juan rompe, se va al desierto y rompe con el templo y rompe con todo el sistema de ritos de purificación y del perdón vinculados a él. No se sabe por qué rompe con ese sistema de quehacer sacerdotal. Podemos decir perfectamente que el comportamiento de Juan el Bautizador es el de un hombre que ha sido arrebatado por el Espíritu. Es un profeta lleno del Espíritu, arrebatado, a tal grado que no se apoya en ningún maestro, no cita tampoco de manera explícita las Sagradas Escrituras, no invoca ninguna autoridad que legitime lo que él está haciendo, y no solo eso, sino que, lo más importante, abandona la tierra sagrada de Israel para marcharse a un desierto donde gritará su mensaje. Juan no solo conoce la crisis profunda en que se encuentra el pueblo, a diferencia de otros movimientos contemporáneos de la época que abordan diversos aspectos, él concentra su mirada, esa mirada profética, esa mirada al corazón de las personas, en la raíz de todo. ¿Dónde está la raíz de todo? Ni más ni menos, hermanos y hermanas, que el pecado. Es más, podríamos decir que hoy igualmente seguimos de la misma manera. Si nos paramos a pensar dónde está la raíz de los males, de del sufrimiento humano en una gran parte, ¿cuál es la culpa? La culpa está en el pecado. El pecado, pero además también la rebeldía de Israel. Una de las características de este pueblo rebelde y contumaz, como se nos dice en el Antiguo Testamento. El diagnóstico que hace Juan el Bautista es escueto y certero. Él piensa lo siguiente: la historia del pueblo elegido ha llegado a su fracaso total. Eso es lo que está viendo Juan el Bautista. Entonces, el proyecto de Dios para ese pueblo es como quedara frustrado. Es como que aquí se acabó todo. Esto no funciona. Así que la crisis que se está viviendo en ese momento no es una crisis más, es la gran crisis, la crisis total. Es como decir el punto final al que se ha llegado después de una larga cadena de pecados que se han ido sumando uno sobre otro, no sé, y han llegado a ese punto. El pueblo se encuentra ahora ante tener la reacción definitiva de Dios. Y Juan utiliza unas imágenes contundentes, tremendas. La imagen de esos leñadores dejando al descubierto las raíces de un árbol antes de darle los golpes necesarios para derribarlo. Así dice Juan el Bautista, dice: Dios está así, Dios está con el hacha puesta a la raíz de los árboles. Es inútil que la gente quiera huir de esa ira inminente de la que habla Juan el Bautista, como una camada de víboras que huyen del incendio que se les acerca. Ya no se puede recurrir a los cauces tradicionales para reanudar la historia de la salvación. De nada sirven ofrecer sacrificios de expiación. La imagen que plantea Juan el Bautista es que el pueblo se está precipitando hacia su fin. Y según el Bautista, el mal lo corrompe todo.
El pueblo entero está contaminado, no solo los individuos. Por eso él en su mensaje está diciendo que ahora todo Israel es el que tiene que confesar su pecado y se tiene que convertir radicalmente a Dios, si no quiere perderse sin remedio. El mismo templo está corrompido. Ya no es el lugar santo. No sirve para eliminar la maldad del pueblo. Son inútiles los sacrificios de expiación que allí se celebran. Por eso plantea un rito nuevo de purificación radical. Pero un rito, aquí viene la gran novedad, que no estará ligado al templo. Ya no hará falta el templo. Ese es el mensaje del hijo de un sacerdote. Y es que la maldad alcanza incluso a la tierra en que vive Israel. También la tierra necesita ser purificada y habitada por un pueblo renovado. Hay que marchar al desierto, fuera de la tierra prometida, para entrar de nuevo en ella como un pueblo convertido y perdonado por Dios. Y ahí se encuentra Juan el Bautista en el desierto. Y fijaros que hay diferencia entre, ya lo vamos a ir viendo, entre el ministerio de Jesús y lo que hizo Juan el Bautista. No tiene nada que ver un ministerio con otro. No tiene nada que ver. Juan el Bautista se marcha al desierto y allí viene la gente. La gente viene. Jesús no espera a que la gente venga. Jesús va donde está la gente. Y dice los evangelios que va recorriendo las ciudades y aldeas. Ahí va Jesús. Juan el Bautista no. Juan se fue al desierto y esperó que la gente viniera. Y la gente llegó. Y hubo un avivamiento de gente que llegaba allí a escucharlo. Y vamos a ver para qué. Pero nadie ha de hacerse ilusiones. Juan el Bautista considera que el pacto se ha roto, la alianza se ha roto, ha sido anulado por el pecado de Israel. Es inútil entonces reclamar la elección por parte de Dios. De nada sirve que se digan o se sientan como hijos de Abraham. Porque Dios podría sacar, como dijo Jesús, hijos de Abraham hasta de las rocas esparcidas por el desierto. Nada dispensa de una conversión radical. El planteamiento, la idea, lo que se propone no es otra cosa que convertirse radicalmente. Conversión radical. Y es que Israel está prácticamente al mismo nivel espiritual que los gentiles. Y no se puede recurrir a una historia pasada con Dios. Esto me recuerda de alguna manera, hermano, cuántos cristianos podemos vivir de experiencias del pasado, de cosas que vivimos, de cosas que oramos, de cosas que hicimos en el pasado. Y tenemos que reflexionar, pararnos, sentarnos, orar, oír la voz de Dios y pensar, ¿y hoy qué? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy andando? ¿En qué situación estoy? Si no, puede ser que estemos cayendo en el mismo pecado que cayó Israel, que orgullosamente ellos se sentían el pueblo escogido, se sentían los hijos de Abraham, pero la realidad era, repito, que su nivel espiritual era casi el mismo que el de los gentiles. El pueblo necesita una purificación total para restablecer la alianza. El bautismo que ofrece Juan es precisamente ese rito nuevo de conversión y de perdón radical que necesita Israel. Es el comienzo de una elección y de una alianza nueva para ese pueblo fracasado. Y Jesús realmente quedaría impactado con esa visión, con eso que está haciendo Juan el Bautista. Ese hombre que estaba poniendo a Dios en el centro y en el horizonte de toda búsqueda de Dios. El templo, los sacrificios, las interpretaciones de la ley, el ser parte del pueblo escogido, todo ha quedado relativizado. Ahora Juan el Bautista está planteando que hay solo una cosa decisiva y urgente. Y esa cosa, hermanos y hermanas, a lo mejor tendríamos que plantearnos que también es para nuestro momento actual de crisis en el que estamos viviendo. Y hermanos, hermanas, esa cosa no es otra que convertirnos a Dios y acoger su perdón. Esa es la propuesta que estaba haciendo Juan el Bautista. Se está planteando lo que significa, hermanos, un nuevo comienzo. Juan no pretende tampoco hundir al pueblo en la desesperación. Al contrario,
Él ha sentido el llamado a invitar a todos a marchar al desierto para vivir esa conversión radical, para ser purificados con el agua del Jordán, y que una vez que recibieran el perdón, poder ingresar de nuevo en la tierra prometida para acoger la inminente llegada de Dios. Otra de las cosas que estaba predicando en el desierto Juan el Bautista. Y él da ejemplo a todos. Él fue el primero en que se marcha al desierto. Él deja su pequeña aldea y se dirige a una región deshabitada de la cuenca oriental del río Jordán. El lugar queda en la región de Perea, a las puertas de la tierra prometida, pero fuera de ella. Al parecer, Juan escoge cuidadosamente el lugar, no está escogido al azar, no es casualidad. Él está escogiendo un lugar concreto, primero porque se encontraba junto al río Jordán, donde había agua abundante para poder realizar el rito del bautismo. Además porque por aquella zona, concretamente, pasaba una importante vía comercial que iba desde Jerusalén a las regiones situadas al este del Jordán, y por donde podía pasar mucha gente a la que Juan le estaba gritando su mensaje. Pero hay, hermanos, todavía una razón mucho más profunda. El Bautista podía haber encontrado realmente agua más abundante en el lago de Genesaret. Ahí había mucha más agua. Se podía haber puesto en contacto con más gente todavía si se hubiera ido a la ciudad de Jericó o a la misma ciudad de Jerusalén, donde también había estanques pequeños o mikvot, tanto públicos como privados, y poder realizar incluso de manera cómoda el rito bautismal. Pero el desierto escogido se encontraba frente a Jericó. Era el lugar preciso que, según la traducción, el pueblo conducido por Josué había cruzado el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Así que, hermanos, él no estaba en el río por estar o en el desierto por estar, estaba en el punto exacto donde el pueblo de Israel estuvo unos días de preparación antes de cruzar el río Jordán y hacer la conquista de Jericó. Todo un significado. Era como tenemos que volver al principio para poder iniciar un nuevo comienzo. Todo tenía un sentido que estaba dirigido y conducido por la mano de Dios en la misericordia y gracia a su pueblo. De ahí podemos entender ahora un poquito mejor en esa situación que estaba el pueblo de Israel, lo que se estaba viviendo. Esas palabras del Evangelio de Juan cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba todo fríamente calculado, exactamente calculado, no era nada al azar. Y es allí, en ese lugar, donde Juan comienza a vivir como un hombre del desierto. Se nos cuenta que iba vestido con un manto de pelo de camello, que tenía un cinturón de cuero y que su alimento eran las langostas y la miel silvestre. Esta forma elemental de vestir y de alimentarse tenemos que entender que no se debía solo a un deseo de vivir un tipo de vida ascética o penitente. Apunta más bien al estilo de un hombre que vive en el desierto y que se alimenta de los productos espontáneos de una tierra no cultivada. En cierta manera, Juan le está queriendo recordar al pueblo de Israel que así vivían en el desierto antes de que ingresaran en la tierra que les iba a dar Dios por heredad. Es decir, la visión de Juan es colocar a la gente en esa visión del desierto, a las puertas de la tierra prometida, pero fuera de ella. La nueva liberación de Israel tenía que iniciarse por allí, donde había comenzado. Y el Bautista llama a la gente a situarse simbólicamente en ese punto de partida, antes de cruzar el río. Lo mismo que esa primera generación del desierto, también ahora el pueblo tiene que escuchar a Dios, tiene que purificarse como lo hicieron ellos en las aguas del Jordán,
y de esa manera, una vez hecho eso, entrar de manera renovada en el país de la paz y la salvación, el país que decían fluía leche y miel. En ese escenario tremendo es que Juan aparece como ese profeta llamando a la conversión y ofreciendo, su oferta era el bautismo para el perdón de los pecados. Los evangelistas recurren a dos textos de la tradición bíblica para presentar su figura. Dicen que Juan es esa voz que grita en el desierto: preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Yo sé que algunos de vosotros en unos instantes me habéis estado escuchando todo el tiempo decir que Juan el Bautista gritaba en el desierto, que gritaba su mensaje, que gritaba su predicación, y habrán dicho, bueno, tampoco exageres, ¿no? Bueno, eso está basado, los evangelistas lo ven de esa manera, lo han experimentado de esa manera y lo están relacionando con esta palabra del profeta Isaías. Esa es su tarea, la tarea de ayudar al pueblo a preparar el camino a Dios, que ya está llegando. O dicho de otra manera, es Él, el mensajero, que de nuevo guía a Israel por el desierto y lo vuelve a introducir en la tierra prometida. Y esto nos lleva a hablar un poco acerca de ese nuevo rito que para nosotros es normal, archiconocido, que es el bautismo. Pero tenemos que ahondar un poquito más en este tema. Cuando llega Juan a esa región desértica del Jordán, estaban muy difundidos por todo el oriente los baños sagrados, las purificaciones con agua. De hecho, muchos pueblos, no solamente el judío, habían atribuido al agua un significado simbólico de carácter sagrado, que el agua lava, purifica, refresca, da vida. También el pueblo judío acudía a ciertas abluciones, a los baños, para obtener la purificación de Dios. Era uno de los medios, por decirlo de alguna manera, más expresivos de la renovación religiosa. Cuando más hundidos se encontraban en el pecado y su desgracia, más añoraban poderse purificar para poder ser limpios de toda maldad. Todavía se recuerda esa conmovedora promesa que había hecho Dios al profeta Ezequiel hacia el año 587 a.C. Habían pasado 6 siglos, pero se seguía recordando esa palabra que decía: os recogeré de todos los países, os llevaré a vuestra tierra, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y basuras yo os purificaré, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Ahí estaba el deseo de purificación que se generó entre los judíos del siglo I, con una difusión sorprendente de la práctica de ritos purificatorios y la aparición de diversos movimientos bautistas. No era solamente Juan el Bautista el que había planteado algo así. Esa conciencia de vivir alejados de Dios, de la necesidad de la conversión y la esperanza de salvarse en Él, de salvarse de ese día final, llevaría a no pocos a buscar su purificación en el desierto. Así que Juan no era el único. A menos de 20 kilómetros de donde estaba Juan, fijaros, 20 kilómetros de distancia, allí estaba el famoso monasterio de Qumran, donde la gente se bautizaba. Había una numerosa comunidad de monjes vestidos de blanco que estaban obsesionados por la pureza ritual y practicaban a lo largo del día baños y ritos de purificación en pequeñas piscinas dispuestas especialmente para ello en el monasterio. Así que la atracción del desierto como un lugar para purificarse, para convertirse, en ese tiempo era muy intensa. Cuenta Flavio Josefo de un tal Banus que vivía en el desierto, que llevaba un vestido hecho de hojas, comía alimentos silvestres y se lavaba varias veces de día y de noche con agua fría para purificarse. Ejemplos de este tipo. Sin embargo, aquí viene el punto, hermano, el bautismo de Juan y sobre todo el significado
sería absolutamente nuevo y original. Nada que ver con lo que estaban haciendo los otros. No se trata de un rito practicado de cualquier manera. Para empezar, él no lo realiza en estanques o en piscinas como se hace en el monasterio de Qumran o en los alrededores del templo, sino en la plena corriente del río Jordán. Y eso no es algo casual. Juan lo que quiere es purificar al pueblo de la impureza radical causada por su maldad, y sabe que cuando se trata de impurezas muy graves y contaminantes, es la tradición judía la que exige que se emplee precisamente agua no estancada, o sea, lo que se llamaría en aquellos tiempos agua muerta, sino agua viva, un agua que fluye y que corre. A quienes aceptan su bautismo, resulta de que Juan los sumerge en el río Jordán. Su bautismo, en esta manera podemos decir que era una especie de baño del cuerpo completo. No se trata de una aspersión con agua ni un lavado parcial de las manos o de los pies, como se acostumbraba en otras partes. Su nuevo bautismo apunta además a una purificación total. Era algo radical, era algo completo, no era algo que te servía para un día y ya está, era algo para empezar un nuevo comienzo. Por eso mismo lo hace nada más que una vez. No es lo mismo que los monjes de Qumran, que están todo el día con esos ritos de purificación ritual a lo largo de prácticamente todo el día, y repiten y repiten. Pero hay algo todavía más original. Hasta la aparición de Juan, este es un dato muy importante, hasta la aparición de Juan el Bautista, no existía entre los judíos la costumbre de bautizar a otros. Es decir, se conocía gran número de ritos de purificación e inmersiones, pero los que buscaban purificarse lo hacían siempre a sí mismos. Es decir, si se iba a una purificación a una piscina ritual de las que había, una bimbok, tú hacías una oración y tú te sumergías a ti mismo. Juan será el primero en atribuirse la autoridad de bautizar a otros. Por eso, si os fijáis, en los evangelios se habla de el bautismo de Juan. Nadie antes había hecho algo igual. Nadie antes se había atribuido la autoridad para bautizar a otros. Por eso precisamente lo empiezan a llamar el bautizador o el sumergidor, y esto le da a su bautismo un carácter completamente nuevo y singular. ¿Por qué? Porque por una parte él crea un vínculo estrecho entre los bautizados y Juan. Las abluciones que se practicaban entre los judíos eran cosa de cada uno. Eran ritos privados que se repetían siempre que se consideraba necesario. El bautismo del Jordán es diferente. La gente habla del bautismo de Juan, repito. Así que ser sumergidos por el Bautista en las aguas vivas del Jordán estaba significando que se acogía su llamada, la llamada que estaba haciendo Juan, a incorporarse a una renovación del pueblo de Israel. Por otra parte, al ser realizado por Juan y no por cada uno, el bautismo se nos aparece como un don de Dios. No es que uno se bautiza a sí mismo, es Dios mismo el que está concediendo la purificación a Israel, siendo Juan solo su mediador. El bautismo de Juan se convierte así en un signo, en un compromiso de una conversión radical a Dios. El gesto lo que está expresando es solamente el abandono del pecado en que está sumido el pueblo y la vuelta a la alianza con Dios. Esta conversión tiene que producirse además, hermano, en lo más profundo de la persona, pero ha de traducirse en un comportamiento digno de un pueblo fiel a Dios. Por eso el Bautista dice y pide frutos dignos de conversión, frutos dignos de arrepentimiento. Esa conversión, ese arrepentimiento resulta absolutamente necesaria y ningún rito religioso la puede sustituir, ni siquiera el bautismo. Es decir, si no hay conversión, el bautismo no tiene sentido. Sin embargo,
Este mismo rito crea el clima apropiado para despertar el deseo de una conversión radical. Así, hombres, mujeres, pertenecientes o no a la categoría de pecadores, considerados puros o impuros, son bautizados por Juan en el río Jordán mientras confiesan en voz alta sus pecados. Ahí se nos habla de la radicalidad. La gente se bautizaba confesando públicamente en voz alta sus pecados. Toda la gente que estaba alrededor viendo cómo de manera individual es Juan el Bautista bautizando a las personas, podían escuchar sus pecados personales. Ahí estamos viendo la radicalidad de las conversiones. No es un bautismo colectivo, es un bautismo individual, de persona a persona. Por eso cada uno tiene que asumir la propia responsabilidad. El bautismo de Juan es además mucho más que un signo de conversión, porque incluye el perdón de Dios. No basta el arrepentimiento para hacer desaparecer los pecados acumulados por Israel y para crear el pueblo renovado en el que piensa Juan. Él proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Ese perdón concedido por Dios en la última hora a aquel pueblo completamente perdido es probablemente lo que más conmueve a muchos de los que estaban allí. Sin embargo, esta es la paradoja curiosa: a los sacerdotes, vamos a decir, a los sacerdotes de Jerusalén, los responsables del templo, resulta que les escandaliza, porque el bautista está actuando al margen del templo, está despreciando el único lugar donde se suponía que era posible recibir el perdón de Dios. Así que la pretensión de Juan el Bautista es inaudita. ¿Cómo Dios va a ofrecer su perdón al pueblo lejos del templo de Jerusalén? Templo que estaba corrompido. Cuando se acercó al Jordán, ya vemos todo el cuadro, y ahora recordamos, volvemos otra vez al principio. Jesús está saliendo de la aldea de Nazaret y se va al desierto. Cuando se acerca al Jordán, Jesús se encuentra con un espectáculo, hermano y hermana, conmovedor. Se trata de un espectáculo impresionante. Allí se encuentran a gentes venidas de todas partes, que se hacían bautizar por Juan, confesando sus pecados e invocando el perdón de Dios. No había entre aquella muchedumbre, repito, y es importante que lo hagamos notar, no había en aquella muchedumbre sacerdotes del templo, no había escribas, no había gente de Jerusalén. La mayoría era gente de las aldeas. También se ven entre ellos, ojo, a prostitutas, a recaudadores y a personas de conducta, podríamos decir, sospechosa. Pero se respira en ese lugar, hermano, maravilla, se respira un ambiente de conversión, un ambiente de arrepentimiento. La purificación en las aguas vivas del Jordán significa el paso del desierto a la tierra de Dios, esa tierra que Dios ofrece para disfrutarla otra vez de una manera digna y justa. Allí, en ese desierto, podríamos decir que está el germen de ese nuevo pueblo, de la alianza que Dios estaba preparando para sí. Y es que Juan, hermano, además no piensa en una comunidad cerrada como la de Qumrán. Su bautismo no es un rito de iniciación para que se forme un grupo de elegidos. Juan se lo ofrece a todos. Hermanos, si esto fuera lo único que aprendiéramos en esta noche, qué bendición sería. Dios ofrece su perdón a todos. A todos. Qué maravilloso es cuando recordamos las palabras de Jesús en la última cena, cuando habla y dice que tomó el pan, lo partió, lo bendijo, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él.
porque esto es mi cuerpo. Cuando luego coge el cáliz y dice, tomad y bebed, todos de él. Y ahí, hermanos, vemos ese espectáculo en ese desierto, ese espectáculo maravilloso en el que la gente que a la que nosotros no perdonaríamos, están recibiendo el perdón de Dios, porque es un perdón para todos. Y ahí está Jesús viendo cómo los bautizados vuelven a sus casas para vivir de una manera nueva, como miembros de un pueblo renovado, un pueblo preparado para acoger la llegada ya inminente de Dios. Termino compartiendo, hablando un poco acerca de las expectativas de Juan el Bautista. Él nunca se consideró el Mesías de los últimos tiempos. Él sabía que él era el que iniciaba la preparación. Su visión realmente era fascinante comparada con los otros grupos que había en aquella época. Juan en su mente pensaría en algo así como un proceso dinámico con dos etapas bien diferenciadas. El primer momento sería en el que él estaba, el de la preparación. En ese momento el protagonista era él, el Bautista, y tendría como escenario el desierto. Esta preparación giraba en torno al bautismo de Juan. Es el gran signo que expresa la conversión de Dios y la acogida de su perdón. Pero luego vendría una segunda etapa que tendría lugar ya dentro de la tierra prometida, que ya no sería el protagonista, el Bautista, sino una figura misteriosa que Juan designa como el más fuerte. Al bautismo de agua le sucedería, dice Juan, un bautismo de fuego, que transformará al pueblo ya de manera definitiva y lo conduciría a una vida plena. Y aquí surge la gran pregunta: ¿quién va a venir exactamente después del Bautista? Y ahí, hermano, Juan no parece hablarnos con claridad. Sin duda es el personaje central de los últimos tiempos. Pero Juan en realidad no llega a llamarlo ni Mesías ni le da ningún título alguno. Solo dice que es el que ha de venir. Y ese que ha de venir es más fuerte que él. La pregunta sería, ¿estaría pensando en Dios? Porque en la tradición bíblica es muy corriente llamar a Dios el fuerte, llamar a Dios el juez de Israel, el único que puede juzgar a su pueblo e infundir su espíritu sobre él. Sin embargo, nos resulta extraño oírle decir que Dios es más fuerte que él, o que no es digno de desatar sus correas. Evidentemente aquí está hablando de un personaje que tiene que llegar, mediante el cual Dios realizaría su último designio. Juan el Bautista no nos plantea una idea clara de quién habría de ser, pero sí que lo esperaba como el mediador definitivo. Ya no vendrá a preparar el camino a Dios como Juan, llegará para hacer realidad su juicio y su salvación. Será él el que llevará a su desenlace el proceso que había iniciado Juan el Bautista, conduciendo a todos al destino elegido por unos y otros con su reacción ante el bautismo de Juan, el juicio o la restauración. No podemos saber realmente qué se imaginaba Juan el Bautista que iba a suceder. Posiblemente lo primero en esta etapa sería un tiempo de un gran juicio purificador, el tiempo de un bautismo de fuego que purificaría definitivamente al pueblo, eliminando la maldad e implementando la justicia. El Bautista veía cómo se iban definiendo dos grandes grupos. Por un lado, los que como Antipas y sus cortesanos no escuchaban la llamada al arrepentimiento, seguían viviendo la vida loca, la vida feliz, la vida centrados en ellos mismos, pero había otro grupo, aquellos que llegaban de todas partes, que habían recibido el bautismo iniciando de esa manera una vida nueva. El fuego de Dios juzgaría definitivamente a su pueblo. Juan, que viene de un círculo rural, con imágenes agrícolas,
ve a Israel como esa plantación de Dios que necesita una limpia radical. Habla de eliminar todo el boscaje inútil, talando y quemando los árboles que no dan frutos buenos. De esa manera solo permanecerán vivos y en pie los árboles que den fruto. La auténtica plantación de Dios, el verdadero Israel. Juan se vale también de otra imagen y dice que Israel es como la era de un pueblo donde hay de todo, grano, polvo y paja. Y se necesita una limpieza a fondo para separar el grano y almacenarlo en el granero y para recoger la paja y quemarla en el fuego. Con su juicio, Dios va a eliminar entonces todo lo que resulta inservible y va a recoger limpia su cosecha. Habla, por tanto, de un gran juicio purificador. Para ello no basta el bautismo de fuego. Juan espera, además, un bautismo con Espíritu Santo. Israel, entonces, experimentará la fuerza transformadora de Dios con la efusión vivificante de su Espíritu. El pueblo conocerá por fin una vida digna y justa en una tierra transformada, viviendo una alianza nueva con su Dios. Y entonces, dicho esto, mañana, ya no tenemos más tiempo, mañana vamos a hablar de esa experiencia maravillosa de la que nos hablan los evangelios, de cómo en un determinado momento Jesús se acerca al Bautista, escucha lo que dice, y aquí viene el misterio, se hace bautizar por él en las aguas del río Jordán. Dicen los estudiosos que el hecho ocurrió posiblemente en el año 28 después de Cristo. Y dicen que es una fecha muy segura. O sea, lo más probable, lo más seguro es que en el año 28 después de Cristo, Cristo se hace bautizar por Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuentan los evangelios? ¿Qué pasó después de que Juan se bautizó? Mañana lo vamos a saber. Pero hoy, ojalá que nos acostemos con esa visión de ese profeta en el desierto, llamando a una conversión radical. Que nosotros podamos hacer esta oración en esta noche y decirle al Señor Jesús que yo viva en un arrepentimiento y en una conversión radical permanente. Hermanos, son tiempos para ser cristianos radicales. No estamos en los tiempos de cristianos tibios, ni fríos ni calientes. Cristianos radicales. Así que ojalá que esta noche el Señor os conceda la gracia de soñar, ¿por qué no? Soñar, después de todo lo que hemos descrito, soñar que estáis allí viendo a Juan el Bautista, cómo bautiza a aquella gente, cómo llega gente de todo tipo. Y todos los que se convertían eran bautizados. No importa qué habían hecho, no importa de dónde venían, no importa qué eran, podían recibir la gracia y el perdón de Dios. Hermanos, hermanas, ¿acaso nuestro Dios no es maravilloso? Que acoge a todos. Que nosotros también aprendamos en nuestras iglesias a acoger a todos y a ofrecerles el perdón de Dios. Amén. Y así seguimos con nuestra liturgia y hacemos la declaración que hacemos todas las noches. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y así ahora nos conectamos de una manera muy bonita, muy especial. Hablando de este tema con Jesús, nos conectamos a través de la oración que Jesús nos enseñó. Señor, apiádate de nosotros. Cristo, apiádate de nosotros. Señor, apiádate de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Librados del mal y confirmados en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, y del Hijo, y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues sigamos aprendiendo cada día más de Jesús. Sabéis que os animo a que toméis apuntes. Hay personas que me consta que están escuchando los oficios varias veces, los que son los estudios, y es la manera de recordar cosas, de aprender nuevas, y cada vez que escuchemos posiblemente nos daremos cuenta de un detalle nuevo, y que el Señor nos guarde, nos ayude, y que podamos compartir estos estudios con otras personas que pienso que les pueden ayudar a conocer mejor a Jesús. Tenemos todavía varias semanas por delante, y ojalá que cada día que pase nuestro amor por Jesús pueda crecer cada día más. Que el Señor os bendiga, y Dios mediante mañana nos encontramos de nuevo. Amén. Hasta mañana.